¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. De nuevo acá en su programa Negro, Blanco, Blanco y Negro, por las ondas de Radio Magis, diría mi amigo Adolfo. Estamos aquí contentos de nuevo de estar con ustedes, amigos. ¿Cómo está Octavio? ¿Cómo está Adolfito? ¿Qué tal, Misa? Un saludo para ti, Adolfo, y para la gente que nos ve, nos escucha. Bueno, para nosotros siempre un gusto estar día a día comentando el acontecer nacional y ocasionalmente acontecer internacional también. Un gusto, un saludo, estar nuevamente en sus hogares. Gracias por abrirnos las puertas y recibirnos todos los días a través de las ondas de Radio Magis, que es su programa Negro Blanco, Blanco Negro. Hoy nuestra última panelista y la que adorna este programa, no lo digo de mala manera, la que adorna con su belleza este programa, el día de hoy no va a estar con nosotros. Ella se encuentra un poquito delicada de salud, así que le enviamos todas nuestras vibras, nuestras buenas vibras a Marcelita. Así que hoy vamos a estar los tres galanes para debatir el acontecer nacional. A ver, empiezo amigos. Hace un par de días, hace 2 días exactamente, hubo un pequeño problema aquí en la ciudad de Cochabamba. Les comento. Para los que no viven aquí en Cercado Cochabamba y viven en el interior o en el exterior, cerca de la avenida Humboldt de Cercado Cochabamba, hubo un altercado entre mototaxistas, también llamado deliveries, con un grupo de personas extranjeras de nacionalidad venezolana. Se dice que la trifulca o la pelea o la molestia empezó cuando se dice que cerca del puente de Calacala existe un mini puente colgante donde los mototaxistas pasan. ¿Por qué pasan por ahí y no pasan por el puente Calacala? Me explico. Según la cuarentena dinámica, solo se puede circular hasta las 6 de la tarde. Esto es verdad, ¿verdad? Hasta las 6. 5 o 6 de la tarde ya no se puede circular. Entonces, lo que hacen los mototaxistas es poder pasar por ese puente colgante y poder dejar sus pedidos. ¿Qué sucede? Que estas personas de nacionalidad venezolana, al parecer, les cobraban para que los mototaxistas puedan pasar. Esto ya se dice que sucedía hace bastante tiempo. Ahora, la molestia de los mototaxistas y de los vecinos que ocasionó esta trifulca fue que algunos mototaxistas no quisieron pagarles este peaje, entre comillas, y los señores de nacionalidad venezolana los amenazaron con pegarles y los amenazaron con armas blancas. Entonces, esto ocasionó un problema muy, muy grande hasta que tuvo que ir la policía a poder arrestarlos y tranquilizar el asunto. Pero esto no es solo, esto es una de muchas, una de tantas. Y quería empezar con esto, amigos, porque hay mucha gente extranjera de nacionalidad, especialmente haitiana, venezolana, peruana, cubana, en la ciudad de Cochabamba y también alrededor del país. ¿Cuál es la situación? Me voy al ejemplo de los amigos de nacionalidad venezolana. ¿Cuál es su situación en el país? ¿Son legales? ¿Son ilegales? ¿Están haciendo sus papeleos? ¿Dónde viven? ¿Trabajan? ¿No trabajan? ¿Cuál es la situación de los ciudadanos extranjeros en el país? Empiezo contigo, mi estimado Otis. A ver, entiendo la preocupación, que realmente es un acontecimiento social importante, lo que narras que ha sucedido allá en Cochabamba. Y yo, antes de irme a estos datos, que la verdad, mira, no los tengo, yo me iría a la pregunta inicial, ¿no? Es decir, ¿por qué no estar en tu país? ¿Por qué estar en un país en el cual no has nacido?
y tal vez plantear una pregunta un poquito más profunda. O sea, ¿por qué es importante tener una nacionalidad? O sea, ¿por qué es importante esta identidad de nación? ¿Por qué? Y mira, y planteo esta pregunta y lo voy a desarrollar así, porque muchas veces hemos escuchado, ¿no? Es decir, sí, me ha robado. ¿Y quién? Ah, tenía rasgos peruanos, ¿no? Tenía rasgos colombianos. Lo que nos pasaba con Adolfo, ¿no? Cuando nos mandaban de misión por ahí, pensaban que él era colombiano, ¿no? Entonces, si no es que iba a acompañar por mí, Tiene pinta. no por mí, claro. O sea, Adolfo lo hubieran linchado y todo, ¿no? Lo hubieran puesto en duda, ¿no? En duda. Bien. Entonces, aquí hay un tema bien importante, que es el tema de la nacionalidad. El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la nacionalidad es un derecho de todas las personas. O sea, que nadie debe verse privado de tener una nacionalidad, ni de cambiarla. ¿Por qué? ¿Por qué tener una nacionalidad? Y el asunto es simple, por dos vínculos. Primer vínculo, bueno, nos está narrando ahora la Declaración Universal, ¿no? Es decir, porque te hace ser una persona susceptible de derechos. Y la otra viene agarradita de esa, ¿no? Porque te da estatus jurídico a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes una nacionalidad con el único objetivo, o con el más grande objetivo, de poder adquirir derechos y poderlos ejercer. Pero uno diría, bueno, pues puedo caminar por todo el mundo y sigo teniendo derechos porque los derechos son universales. Pero lo que pasa es que en las constituciones de los estados, cuando un estado se constituye, el estado se convierte en un garante y en un protector para que esa persona pueda ejercer esos derechos. Entonces, se configura jurídicamente esta protección, digamos, no sé, muy patriótica, ¿no? Muy cuidar a los tuyos. Entonces, cada estado, representado y administrado por su gobierno, va a preocuparse de cuidar a los suyos, a su gente, que en realidad son los que configuran la totalidad del estado. Entonces, ahí emana la importancia de tener una nacionalidad, porque tienes todo un sistema jurídico y un sistema político que te protege y que garantiza que puedas ejercer tu derecho a la salud, al estudio, al trabajo, a la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese es el puntapié inicial que hay que tener muy en cuenta para poder mirar estos acontecimientos que tú estás narrándonos que han pasado allá en Cochabamba, Niza, y que, Misa, perdón, y que además han pasado en Santa Cruz, bueno, y en La Paz también. Entonces, la gente, aquí hay una especie de sobrevivencia natural, ¿no? Buscas dónde puedes sobrevivir, a partir de qué, del ejercicio de tus derechos. Estimado Adolfo. Con relación a esto, o sea, estamos hablando de una sola nacionalidad, o sea, de los venezolanos que son los que más abundan. O sea, ha habido un éxodo brutal después de la ascensión de Nicolás Maduro al poder. Y han sido realmente un éxodo, pero lamentable. O sea, hay personas que han llegado a Bolivia a pie, ¿no? Y están aquí quizás buscando otra forma de poder encontrar una subsistencia y de sobrevivir más que todo, porque se vienen familias enteras. Los vemos en los semáforos, los vemos vendiendo golosinas, alguna cosita, y muchas veces se los ha visto vendiendo también sus masitas que se han vuelto muy características, ¿no? El pan de yuca, que es el cuñapé en realidad, y que ellos comienzan a vender alguna cosita para sobrevivir su propia subsistencia. Pero dentro de la Constitución Política del Estado, en el artículo 4, mejor dicho, en el artículo 14, nos dice que los extranjeros en el territorio boliviano tienen derechos y deben cumplir los deberes establecidos por la Constitución. Entonces, ellos, al ingresar al país, tienen esa obligación de respetar las normas en la cual se rige nuestra propia ciudadanía, sin distinción. O sea, ellos vienen y respetan la norma como cualquiera de nosotros que vayamos a otro país. Es muy complicado el tema porque seguramente hay personas que no están legalmente establecidos, han ingresado por algún lado de la frontera, pero de que hay algunos que están en proceso, sí.
Y creo que es el tema de la migración venezolana y de cualquier otra personas de otras nacionalidades, es un tema realmente que se tiene que analizar a profundidad, pero no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Perfecto. Vamos a continuar en el siguiente bloque debatiendo este tema sobre la migración extranjera. Amigos, volvemos a este segundo bloque de blanco, negro, negro, blanco. Continuamos con este debate sobre el tema de los extranjeros en el país. Me voy achicando un poquito más sobre la idea y quiero tratar sobre lo que hablaba mi estimado Adolfo, que los que sobreabundan, utilizando esta palabra, en Bolivia y en muchos países de Sudamérica son los amigos de nacionalidad venezolana. Ustedes, mis estimados, y empiezo con Adolfito, ustedes que tienen más conocimiento sobre leyes, ¿cuál es el proceso, si lo podemos llamar así, para que un ciudadano extranjero pueda ser legal en este país? ¿Qué se necesita primero para llegar en condiciones normales? ¿Y cuánto tiempo te dan chance de poder quedarte acá? Y luego de eso, ¿qué más o menos se tiene que hacer? Y obviamente no los quiero agarrar en curva en cuánto se gasta, y etcétera, pero más o menos es un rango considerable de dinero, o si es alto. Mira, la situación es que esto de tener personas extranjeras en el país no viene de ahora. Claro. Es decir, que no sé si recuerdan, ya en los años 90 comenzaron a llegar los brasileros a estudiar medicina en nuestro país. El centro fue Santa Cruz y Cochabamba. Después se extendió hasta La Paz. Y ahora inclusive creo que están estudiando hasta en Sucre los extranjeros, ¿no? De ahí comenzaron a venir los chilenos, que hay un gran número en Cochabamba. Hubo una época que la Universidad del Valle recibió a los de Cabo Verde, africanos. Sí, habían vinieron bastante, un montón. Y personas a nivel Sudamérica, porque la educación superior en Bolivia es barata. Es decir, a comparación de aquella educación privada que puedan recibir en sus países, es barata. Una. Dos,
el nivel quizás o la dificultad de ingreso es menor aquí en Bolivia a la que podrían tener en otras universidades en sus países. Podemos ver que existe, ustedes ven a un brasilero aquí en Bolivia, no con ánimo de ofenderlos ni de discriminarlos, pero sí o sí ha venido a estudiar medicina. O sea, es algo así como que, ay, brasileño, a estudiar medicina. Entonces, es algo que se ha hecho parte de nuestra vida y creo que ahora los venezolanos ya también se han hecho parte de nuestro diario vivir, no solamente en Cochabamba, sino también en Santa Cruz y en todas las ciudades de Bolivia, porque se los ve ahí. Y la forma de poder adquirir la nacionalidad, o mejor dicho, la ciudadanía, ¿no? La estadía en el país, pues parte primero por una solicitud. Tiene que partir por una solicitud, que tiene que ser a través de la oficina de migración. Luego, tiene que establecer una necesidad de poder tener una estadía aquí en el país, demostrando vivienda, trabajo y hasta demostrando las intenciones con las cuales ha entrado al territorio. Y creo que los requisitos no van más allá de lo que se le puede solicitar a un mismo boliviano que va a vivir al extranjero, ¿no? Siempre y cuando garantizando que esa persona vaya en son de paz a poder producir, a poder invertir en el país, a poder engrosar quizás las líneas, las fuerzas de trabajo, ya sea en la parte técnica, en la parte profesional, o que vayan a estudiar, dependiendo de la situación en la que tú llegues al país, se te va a dar las diferentes formas de poder quedarte y obviamente establecerte en nuestra patria, ¿no? Yo creo que lo que dice Adolfo es bien importante, o sea, yo creo que es mucho más importante que tomar en cuenta los procedimientos que se siguen en los países, ¿no? Primero, la etiqueta, ¿no? Del ilegal, ¿no? Entonces, para mí es bien duro calificar a una persona de ilegal. Los actos pueden ser ilegales, pero la persona no, ¿no? Es decir, yo creo que tal vez la situación de la persona jurídicamente establecida en un determinado país, sí, ¿no? Puede tener distintas acepciones. Pero creo que lo que ahorita señala Adolfo es importante, es decir, son los motivos por los cuales las personas dejan sus países. Porque podemos ver en Bolivia, como bien señala Adolfo, que tenemos ciudadanos brasileños, peruanos que han venido a estudiar, ¿no? En su gran mayoría. Pero también tenemos ciudadanos como los venezolanos que en su gran mayoría, por no decir todos, no han venido para estudiar, han venido a sobrevivir. Y han venido cargados de toda la familia. Y lo mismo pasa con nosotros cuando dejamos Bolivia, ¿no? Es decir, salimos sea por trabajo, salimos por estudio, etc. Entonces, existe como que un abanico de posibilidades y de realidades por los cuales la gente ya no está en sus países. Yo creo que cuando uno mira los procesos de integración que tienen los países, tienen que contemplar todo este abanico. Si bien nosotros vemos, por ejemplo, harta gente, pero muchísima gente venezolana acá, no quiere decir que todos los venezolanos se han venido hasta acá, porque uno mira el mapa y ves Venezuela allá y ves Bolivia más abajo, entonces dices, pero ¿cómo diablos han llegado tantos? Pero miras Perú y hay un montón de venezolanos. Miras Colombia y hay un montón de venezolanos, ¿no? Brasil. Entonces, y lo que no están atendiendo, me parece, los países son estos procesos de integración. Es decir, sí existen procesos de integración en cuanto a lo comercial, no hay duda alguna. Pero no están inmiscuyendo o no están metiendo más las narices respecto a la integración de los países a partir del capital humano. Tenemos profesionales bolivianos, pero excelentes profesionales bolivianos fuera de Bolivia. Entonces, así como tenemos excelentes profesionales bolivianos fuera de Bolivia, ¿por qué no generamos opciones para que excelentes profesionales no bolivianos vengan a Bolivia? Y que su supervivencia, entre comillas, ¿no? Su supervivencia sea un gran aporte al país, y no como el caso que nos has contado de allá en Cochabamba. Lo propio con el tema académico, los que vengan a estudiar porque es más barato y probablemente tal vez está más fácil, no sé,
vengan, pero sea un aporte al país el hecho de que ellos vengan. ¿Recuerdan cuando tuvimos acá en el programa a Gary Prado? Gary Prado dio una propuesta que me pareció excelente, ¿no? Dijo, ante la gran afluencia de ciudadanos de otros países que vienen a estudiar, ¿por qué no mejoramos la calidad educativa, ¿no? Y que Claro. Bolivia pueda convertirse realmente en un centro académico importante, como lo fueron otrora la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, en Sucre, la culta, la tremendísima universidad, como lo fueron en su momento la Facultad Nacional de Ingeniería de Oruro, ¿no? Que tenía docentes que eran alemanes. O sea, hemos tenido ejemplos. Aquí hay dos ejemplos claros. Hemos tenido San Francisco Javier en Sucre y hemos tenido Facultad Nacional de Ingeniería de Oruro. ¿Por qué no pensar que los procesos de integración tengan que implicar esta mejora y este crecimiento de un aporte a nuestro país? Créame que con gusto recibiríamos a todo el mundo, porque todo el mundo nos estaría solicitando estar en nuestro país. Inclusive los trámites, el procedimiento, hasta sería mucho más sencillo, porque sabes que está viniendo pues gente si bien a enriquecerse, ya sea académica o financieramente, pero también está viniendo a dejar algo, claro. Entonces, creo que a veces en nuestro nacionalismo somos como que muy celosos y no queremos. Y pasa en el fútbol, ¿no? Al fútbol me parece que son 5 extranjeros los que dejan que entren en el equipo, ¿no? Pero podrías dejar abierto, ¿no? Dices, bueno, en un equipo de fútbol de 11, que entren, si quieren 11 extranjeros, que estén los 11 extranjeros. Y si hay un boliviano bueno, te aseguro que va a haber 10 extranjeros y un boliviano bueno. Pero como decimos, solo 5, entonces los otros 6 somos más mediocres y como tenemos el puesto asegurado, ya, entonces ahí le metemos. Ya, tal cual. Sí. Bueno, y un poco también lo que preguntaba es de mi Misa sobre el tema de los trámites. Mira, revisando la página de migración, nos da un monto más o menos estándar que oscila por los 850 bolivianos el precio del trámite. Además de toda la gama de documentación que te piden, que se diferencia desde lo que tú vienes a estudiar al quedarte como estudiante, buscando una visa permanente, buscando una visa de turismo, de trabajo, pero que normalmente es certificado de antecedentes, o sea, fotografías, solvencia económica, constancia del pago del trámite, ¿no? Formulario de declaración jurada ante migración. Y creo que más que estos documentos que te pidan, está el hecho de no tener esos 860 bolivianos, que son más de $100, y que para una familia que está escapando de una inseguridad en su país o del temor político, creo que es un dinero que no cuentan con ellos, ¿no? Pero para un estudiante es muy posible que sí. Les dejo con esta pregunta, amigos. ¿El gobierno tiene alguna obligación, o sea, por ley tiene algo como para colaborar o tiene alguna obligación con ayudar a estos ciudadanos extranjeros, o definitivamente están aquí a la suerte? Con eso les dejo, amigos, y volvemos en este tercer bloque de Blanco Negro, Negro Blanco. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir
a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Darle. Amigos, volvemos al tercer bloque de Blanco Negro, Negro Blanco. Y dejaba esta pregunta al aire, mi estimado Adolfo y mi estimado Otis. Comienzo contigo, Otis, que creo que tienes ahí la magnífica Constitución Política del Estado para respaldar tu respuesta. ¿Qué me dice? Bueno, en realidad tengo un preciado libro que tiene la Constitución Política del Estado y me he leído, ahorita mismo lo he sacado, y además tratados y convenciones internacionales a los cuales nuestro Estado está suscrito, que tienen que ver justamente con la pregunta que tú hacías, Misa. Bueno, gracias a Dios la tengo aquí a la mano, así que, bueno, a ver, voy a darle solamente una lectura de pasada a aquellos tratados y convenciones que hacen que un Estado tenga en sí mismo obligaciones para tratar a quienes no son nacionales de su país. De entrada, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin lugar a dudas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, después la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que es algo que Adolfo ya nos estaba señalando, bueno, fuera en esta pequeña propaganda. Después, inclusive, es bien importante, ¿no? El convenio, que es el número 111, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Muy, muy importante. Agarradito a la mano viene el convenio 122, que es relativo a la política del empleo. Después, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ojo, estamos dando todo el marco, ¿no? Porque, bueno, hay adaptas a los que van a venir a trabajar, los que han escapado, etc. O sea, existe una normativa. Sí, existe. O sea, es decir, no es que el Estado, inclusive en ¿no? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es decir, la comunidad internacional ha confeccionado, y me parece eso muy sabio de la comunidad internacional, aglutinada en distintos organismos, ha delineado un marco jurídico a los cuales los países se han suscrito de manera voluntaria, y que, bueno, entre paréntesis, que les ayuda en las relaciones comerciales, pero bueno, se han suscrito de manera voluntaria, que les hacen respetar al ser humano por el hecho de ser un ser humano, ¿no? Es una especie de acoger a los ciudadanos del mundo. Entonces, yo creo que eso es algo bien importante, porque de eso se trata la integración, los procesos de integración de los países, ¿no? De reconocer a las personas en cualquier país con la misma dignidad. Y aquí, entre paréntesis, me recuerda al libro La Ciudad de Dios de San Agustín de Hipona. San Agustín en esta obra te plantea, ¿no? La ciudad celestial versus la ciudad de los paganos, ¿no? Entonces va estableciendo un montón de diferencias, pero al final San Agustín llega a la gran conclusión, después de toda la exposición, de un libro extenso, pero muy riquísimo. Y San Agustín al final lo que te dice es que tenemos que vivir todos como en esta ciudad celestial, ¿no? Donde el sol sale para todos, donde llueve para todos, donde la misericordia es para todos, donde el amor es para todos, ¿no? Entonces, la ciudad celestial. Y que no nos llueva como en Santa Cruz, pero bueno, ¿no? Entonces, o en el Beni, pero al final tiene, yo veo, ¿no? Es decir, en este marco jurídico internacional tiene esta intención filosófica,
religiosa, si quieres, también que la plantea San Agustín, ¿no? Es decir, que todos seamos reconocidos como iguales en cualquier lugar del mundo. Entonces, está el marco jurídico internacional para que los países se pongan, pues, a plomo, ¿no? Es decir, y que realmente faciliten la aplicación de estos tratados y estos convenios internacionales. Claro, siempre y cuando, digamos, el ciudadano que pide ese asilo pueda cumplir con la normativa del país al cual está aplicando, ¿no? Para poder solicitar este asilo, poder solicitar este refugio, ¿no? Porque son los términos que se utilizan, ¿no? Asilado, refugiado, dependiendo de la situación y la forma en que esta persona está llegando al país. Y creo que aquí también entra el derecho internacional humanitario, el cual se maneja muchísimo cuando hay, digamos, algún conflicto bélico o algún conflicto político, algo que está impidiéndote a vos como ciudadano de tu país poder desarrollar tus actividades de forma normal. Entonces buscas otros lugares donde te puedan acoger, y en este caso los países que han firmado este acuerdo, pues tienen hasta, entre comillas, la obligación de poder recibirte, como decía Octavio, pensando en ese término utópico, que puede tomarse como el ser ciudadano del mundo, siempre y cuando tú cumplas con la normativa. No cumples, lo siento. Entonces yo creo que a estas personas de las cuales estábamos hablando, estos venezolanos que estaban cobrando, más allá de cualquier otra cosa, han cometido un delito, ¿no? Uno, que han roto la cuarentena; dos, que estaban cobrando de manera ilegal. Entonces yo creo que se les va a hacer un proceso y lamentablemente se les va a dar una deportación a su país, ¿no? Una repatriación que va a ser lamentable porque los van a volver a llevar al lugar del cual ellos escaparon. Querían salir. Claro. Yo quisiera acotar algo. Pedro Arrupe, Claro, si les suena, yo espero futuro santo de nuestra Iglesia Católica, tuvo, creo que, la gran lectura esta que señala Adolfo, ¿no? De que las desigualdades en la gente acontecen cuando los estados no se ponen serios con los temas, ¿no? Entonces, en este caso, Venezuela no se puso serio para comenzar, y Bolivia tampoco. Es decir, teniendo tan buena relación durante tantos años, no han sabido establecer realmente marcos de cooperación serios y reales. Entonces, les decía Pedro Arrupe, porque cuando Pedro Arrupe era general de la Compañía de Jesús, va a fundar la JRS, ¿no? Pero en inglés, ¿no? Pero en realidad es el Servicio Jesuita de Refugiados. Y se ha constituido una red mundial que trabaja realmente en este tipo de temas, ¿no? Es decir, en lograr que la gente que está dejando su país sea acogida en el otro país lo más humanamente posible, y les acompañan en el proceso para que puedan insertarse legalmente, ¿no?, entre comillas, y humanamente dentro del país en el cual están intentando residir o habitar. Y me parece extraordinario, y queda una muestra más de que hay muchas instituciones que no son gubernamentales, que hacen muchísimo más trabajo que el trabajo que de verdad deberían estar haciendo nuestras instituciones gubernamentales. Es que justamente en esto es lo que se deberían estar buscando, políticas que vayan en favor no solo de los extranjeros, sino también de los bolivianos que están buscando quizás mejores horizontes en otros países que son abandonados, ¿no? Que sus cónsules, el embajador que tienen en su ciudad, hace cualquier cosa política, pero sin embargo no está cumpliendo con la normativa que va acorde a las reglas de toda la ciudadanía mundial. Entonces, no se piensa en la persona, se piensa en los 800 y tantos bolivianos, se piensa en los 100 y tantos dólares en otros países. Entonces, no están dando esa posición y ese lugar que se le tiene que dar al ciudadano, al humano, al connacional tuyo, ¿no? Que en otros lugares, hasta en otras embajadas, te aceptan más que en tu propia embajada, que en tu propio consulado, sí. Porque varias personas a nivel Sudamérica, ya sea en Argentina, en Chile, tienen experiencias de que en la época del MAS, si no eras, digamos, acorde a las características que son exigidas por el movimiento al socialismo, entonces la atención era distinta, y ahí comenzaba la discriminación y la espera mayor. O sea, si tú eras acorde y estabas ahí con el movimiento, digamos, era en 45 minutos. No eras, era 45 días. Entonces,
tenemos que partir del hecho de la discriminación, las diferencias que existen en un mismo país. Y creo que tenemos que comenzar a romper esos paradigmas, esas taras que nos están jalando para atrás y que nos mantienen en esa división de fronteras todavía. Mi estimado Adolfo, nos has dado un gran tema para hacerlo después sobre racismo, discriminación, pero irnos, porque ya tuvimos un programa sobre este tema, pero irnos un poquito más adentrando en tratar de dar opciones, si lo podemos decir así, de cómo ir quitando de raíz, porque es algo que tienes que cavar, pero desde ahora, ¿cómo hacemos como para ir quitando ese racismo entre bolivianos? Porque eso existe, siempre ha existido. Y antes quizás se discriminaba mucho a la gente indígena y del campo, y cuando un representante indígena ingresó al poder, hicieron también esa discriminación. Entonces creo que fue al revés. Entonces, no se cambió nada, como decías tú, Adolfo, no se cambió nada. Al final, todos sí, han seguido discriminando. Entonces, ¿cómo hacemos para no representaba a nadie? Claro, poco a poco quitar este tema que está bien enraizado en nuestra sociedad? Concluyendo con este muy buen programa, a mi estimado Octavio, sobre el tema que hablamos, ¿lo considera negro? ¿Lo considera blanco? ¿Por qué? Bueno, yo le doy un blanco a todas las instituciones que están trabajando, como había dado énfasis, ¿no?, en el servicio jesuita a refugiados. Creo que todas estas instituciones que, no siendo gubernamentales, están trabajando precisamente por la dignidad humana. Yo creo que necesitamos no solo más de estas instituciones, sino que necesitamos que el Estado perjudique lo menos posible a iniciativas privadas que buscan colaborar con estas tareas, que si bien son tareas del Estado, que el Estado debería cumplir, pero el Estado normalmente es ineficaz y corrupto, entonces que el Estado moleste lo menos posible, ¿no? Con cargas impositivas, con trámites, un abanico de leyes, después miles de decretos, entre el cuerpo jurídico es más confuso y no facilita. Entonces yo le doy el blanco a estas instituciones que, pese a las grandes dificultades que les pone el Estado, siguen trabajando, siguen poniéndole empeño y dedicación, más allá de que también es un negocio, y eso me parece perfecto, pero están cumpliendo realmente una labor que es muy importante en el servicio de la humanidad y de la dignidad humana. Blanco para ellos. Gracias, estimado. Adolfito. Sí, yo también le voy a dar un blanco, pero más que todo por esa posibilidad de que tenemos gente que realmente trabaja para que otras personas dejen de sufrir. Y volvemos a repetir, o sea, quizás nos metemos en el ámbito un poco religioso, pero es el tema de poder humanizar a la humanidad. O sea, tenemos que realmente entender por qué esa persona ha salido de su país. Tenemos que ponernos en el lugar del otro. O sea, el sentir con el otro tiene que ser importante para poder iniciar con alguna actividad. Poner políticas que realmente beneficien al ciudadano, al nacional, al connacional y hasta al extranjero, para que realmente se sienta cómodo aquí. No el decir, ya no tenía de otra y me vine a Bolivia, ¿no? Sino que realmente se sientan acogidos porque esa persona está viniendo a ayudar a crecer nuestra patria. Obviamente lo lamento mucho por esas personas que quizás por la misma necesidad, ¿no?, porque no existen estas políticas que puedan reacomodar a estas personas, han tenido que hacer alguna actividad ilícita y lamentablemente, cumpliendo la normativa, ellos van a tener que volver a su país. Entonces yo creo que cualquier extranjero que viene y trabaja por el país y nada, o sea, le mete todo ese alma, vida y corazón, puede realmente hacer crecer nuestro país, y esa es la esperanza. O sea, que también nadie está libre de poder ir a otro país, nadie, o sea, la situación te puede jalar algún momento, la crisis,
a la familia, algún trabajo que te sale en otro país. Entonces creo que es necesario ponernos en el otro. Hay que poner el blanco porque creo que la esperanza es lo último que podemos perder y tenemos que comenzar a ser ciudadanos del mundo en realidad. Así es, mi estimado. Yo también le doy un blanco porque creo que hay mucha gente la cual está trabajando por el bien común, por el bien de todos, ¿no? Suena medio muy usada esa frase, pero es algo que es muy poderoso, el bien de todos, porque se trata de humanizar, se trata de que todos vivamos de una manera pacífica y tranquila, ¿no? Y yo cierro con esto para todos los que nos ven y nos oyen. Eh, Como dijo Adolfo, no estás capaz y nosotros podemos ir a otro país y podemos ser también sujeto a algún problema, pero amigos, traten como quieren que los traten. Así que con esto cierro. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, Adolfito. Muchas gracias, amigos, por llegar hasta acá. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.